Nadie le forzó al Señor para venir, sino que Él tomó una decisión. Y la decisión que Él tomó fue acercarse hacia nosotros, venir hacia nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos y para bendecirnos. Y vio que nosotros estábamos sin Él perdidos, y entonces dijo, no, yo voy a ir y voy a hacer la obra que debo hacer en cada una de las personas. Entonces sabemos que por voluntad de Él es que nosotros estamos en la iglesia, y por voluntad de Él es que Él nos eligió a cada uno de nosotros para que fuéramos felices y para que recibiéramos el poder, la gracia y la unción de su Espíritu Santo. Fue diferente con la venida de Cristo. Todo cambió con la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo fue diferente, pero con la venida del Señor Jesús, las cosas cambiaron. Él como persona estuvo entre los hombres, y entonces se hizo conocer y hizo conocer a Dios. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar cómo es Cristo, y tenemos que tratar de hablar con Él para que Él pueda guiar nuestra vida. Así que después de la venida de Cristo, ya todos nosotros empezamos a depender de Él y a esperar en Él. No buscamos otra salida, o no deberíamos buscar otra salida, no deberíamos buscar otra forma, sino que la única forma establecida por Dios es la persona de Jesucristo de Nazaret. Y por eso hoy estamos aquí en este lugar. Y por diferentes causas y por diferentes razones, en cada uno de nosotros se presentó el Señor, y se presenta hoy, en esta mañana. Lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra fue hacer que la gente comience a depender de Él. Y nosotros comenzamos a aprender a depender de Él. Entonces, no solo las personas de aquel tiempo, de aquel momento, sino nosotros también. Y qué importante que es que nosotros aprendamos de que debemos depender del Señor Jesucristo. Y cuando tenemos un problema tenemos que pensar en Él, hablar con Él, o sea, orar, clamar a Dios, y ahí pedirle la bendición del alto cielo. A veces nos cuesta un poco comenzar a entender o comenzar a relacionarnos con el Señor. Pero una vez que nosotros aprendemos a hablar con Él, a establecer una relación con el Señor, no queremos cambiar. Porque Dios es un Dios simple, no es complicado. Entonces, nuestras complicaciones a Él no le molesta. Entonces, solamente espera nomás que nosotros decidamos por Él. Y cuando nosotros decidimos por Él, entonces Él ya decidió por nosotros. Entonces ahí es donde comienza nuestra relación, y es como es tan simple, es muy fácil hablar con Él, es muy fácil poder entenderle. Si nosotros queremos realmente escucharle, no nos va a costar nada escucharlo, no nos va a costar nada exponerle nuestras necesidades. Y la oración no es un monólogo. Así que nosotros tenemos que saber de que cuando nosotros nos inclinamos a arrodillar, nosotros no tenemos que hablar solamente, sino que tenemos que esperar que Él nos conteste. Al hablar, charlar con Él e ir preguntándole cosas. Entonces aprender a poder conversar con Dios. Y no solamente que yo le hablo, amén, y me levanto de mis rodillas y me voy. No, yo le hablo, pero le escucho. Y eso es importante, saber aprender a escucharle. Porque cuando nosotros hablamos con una persona es diferente.
Por eso a veces nosotros buscamos una persona para hablar y no con el Señor. Es como que no le viéramos, entonces como no le vemos, entonces nosotros la intención es hablar nomás. Total, la otra persona no la vemos, pero sí está y está siempre con nosotros. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Para poder entender esto, no sé, Dios me estuvo mostrando una situación que pudo haber sido la suya o puede ser la suya, o usted tiene otra situación diferente. O sea que no tenemos que mirar una situación. Cuando es bíblica, no tenemos que mirar la situación como que esa tiene que ser. No, dice, no, yo no estoy pasando esto. Entonces estaba el Señor y fue a la casa de Pedro y se encontró con que la suegra de Pedro tenía fiebre. Y entonces usted dice, no, pero yo no es que tengo fiebre, yo estoy mal del estómago o estoy mal de la presión. Entonces cambio porque voy a buscar a ver dónde dice lo que yo tengo. Y no, lo que usted tiene, el Señor lo sabe. Y está justamente el Señor sabiendo nuestra situación para que nosotros lo comentemos con Él. Lo que sí Él quiere que nosotros hablemos con Él, conversemos con Él. Entonces cuando conversamos con Él se nos abren panoramas totalmente diferentes a los cuales nosotros estamos acostumbrados a manejar. Por eso es que con la venida de Cristo entonces todo cambió y todos empezamos a esperar en Él y empezamos a esperar de Él. Entonces cuando una vez Jesús, porque Él cuando estaba en la tierra iba de una sinagoga a otra sinagoga, de un lugar a otro lugar, y la gente empezó a conocerle. Entonces donde Él estaba se juntaba la multitud. Pero cuando Él se iba a las iglesias, es que Él sabía que en las iglesias estaban los fariseos, vamos a simplificar, estaban las personas que buscaban tener una religión, hacerse ver socialmente de que es una persona religiosa, o que la persona con la capacidad o con lo que Dios le da trata de buscar un buen negocio. Y a veces por eso dijo Jesús que nosotros debemos cuidarnos. Nosotros no somos mercadería, nosotros somos personas. Y nosotros tenemos que saber que somos personas y que Dios está atento a nuestra necesidad. No es que nosotros podemos comerciar no debemos comerciar, no es que no podemos. No debemos comerciar con la necesidad de la gente, sino que nosotros debemos presentarlo al Señor, traerlo al Señor. Y Él estaba recorriendo y de repente un grupo de sus discípulos estaba en un lugar y Él andaba con algunos otros y haciéndolo de siempre. ¿Qué hacía Él? Enseñaba, predicaba y suplía la necesidad de la gente. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí en la iglesia: enseñar, predicar y orar por las personas. Por eso ahora cuando terminamos la predicación, o cuando terminamos la palabra, o cuando llegue el horario, paramos y se ora por usted. Estaban los discípulos, o un par de ellos, unos cuantos de ellos, y estaban los fariseos, y estaban los saduceos, y estaba la gente, y estaban las personas que tenían necesidad. Él sabe que nosotros, los que venimos a la iglesia, venimos de diferente forma. Sabe qué tipo de persona es usted, sabe, y sabe por qué viene. Yo a veces por ahí veo de que hay personas que están y que están en la iglesia, que están con el celular. Y entonces está y mira su celular todo el culto. Y entonces yo no veo el interés que esa persona tiene por el Señor, por ejemplo.
Pero hay otros que vienen porque tienen un interés personal por alguien. Y entonces viene por ese alguien que él tiene ese interés personal. Pero hay personas que son sinceras y que venimos porque es lo mismo que si yo venga porque tengo que predicar solamente. No, si yo no predico, lo mismo vengo y estoy. Lo que sí, oro por ustedes. Lo que sí, mi tarea no dejo de hacerla. O algunas de mis tareas no dejo de hacerlas. Oro por la necesidad de las personas. Entonces, de repente Jesús llega donde estaban los otros discípulos y vieron que había mucha gente. Entonces, mucha gente se juntó y estaban discutiendo. Entonces, todo lo que era para ayudar a una persona se tornó en una discusión, se tornó en un momento de conflicto y de situaciones que no correspondían. Entonces, cuando usted tiene un problema, no tiene que ser un problema, su problema, una situación de conflicto y de contarle a uno y a otro y que uno le diga una cosa y que otro le diga otra cosa. No, usted tiene su pastor y sabe qué es lo que tiene que hacer. No tiene que estar hablando y después dice, pero acá todo el mundo se enteró. Claro, si él le contó, él se encargó de contarle a todos. Y entonces, ¿cómo no van a saber todo? Saben todo. ¿Pero por qué? Porque él se encargó de hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y pareciera como que cuando está una persona, habla con uno, con otro, con otro, con otro, y con otro, y con otro, y le cuenta su problema, es porque no está creyendo en Dios. No le está buscando a Dios, sino que está buscando que alguien le solucione su problema. Y acá está Dios y la iglesia para solucionar los problemas. No hay otro, no existe otra persona. Entonces la gente por ahí de repente ve que Jesús llega y estaban en plena discusión, estaban en pleno conflicto. Y entonces cuando le vio la gente se puso contenta, porque no es una buena situación crear un conflicto o tener conflicto con otra persona. Y más para discutir y exponer sus razones. Entonces cuando uno ya está discutiendo está exponiendo sus razones. O si no, habla de la palabra y listo. Pero es que ayer Gustavo estaba enseñando cuando fue tentado Jesús. Y Jesús, el diablo conoce la palabra. Entonces le tentó con la palabra. Ahora, ¿qué le respondió Jesús? Con la palabra. Con la palabra. Él no se puso a discutir con el diablo ni le dijo, mirá, yo soy el Hijo de Dios, que yo soy esto, que yo soy aquello. No. Él le dijo, escrito está. El diablo le decía, escrito está, sí. Y Jesús le decía, escrito está también. Escrito está. Entonces, con la palabra. Entonces, con la palabra en la palabra usted tiene la respuesta a todos sus conflictos. Entonces, la palabra, o se le llama la palabra a Cristo también. La palabra llegó. Y cuando llega la palabra, la gente se pone contenta. Acá se pusieron muy contentos y inclusive no esperaban verlo, pero la palabra llegó. A lo mejor usted no espera. Un día usted estaba muy conflictuado. Yo un día estaba muy conflictuado, pero la palabra llegó y llegó a nuestra vida. Y cuando llega la palabra es la que hace el trabajo. La palabra es el que nos trae la bendición del alto cielo. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué es lo que están discutiendo entre ustedes? Y cuando le preguntó eso, los discípulos se quedaron callados, los fariseos se quedaron callados, los curiosos se quedaron callados, los saduceos se quedaron callados, todos se quedaron callados, los religiosos, todos callados, los espectadores, todos callados. ¿Quién habló? La persona en necesidad. Me acuerdo una vez yo fui invitado, muchas veces me pasó, a orar por una persona, y entonces la familia, inclusive
antes era más complicado. Hoy ser evangélico es algo, como que algo muy bueno, espectacular, ¿no? Vos buscás una persona evangélica, vienen acá y piden personas para que les recomendemos para que trabajen. Queremos una persona de su iglesia y que se congregue acá con usted. Yo cuando vienen y piden así, yo no les recomiendo, perdónenme, pero yo no les recomiendo. Por el hecho de que venir nomás y yo no le conozco a la persona, si le conozco bien a la persona es otra cosa. Le puedo decir, mirá, yo conozco a una persona que una de esas te puede servir, cuando le conozco, pero si no le conozco, me callo. Y no digo nada. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometiendo a la iglesia, y me estoy comprometiendo yo y estoy comprometiendo a Dios. Igual que cuando a usted, por ejemplo, usted le fía a alguien, o usted va y pide fiado. Y entonces usted dice que una vez yo tuve que mandar una carta a cada uno de los funcionarios públicos, de toda la Casa de Gobierno, y de toda la municipalidad, y de los diferentes estrados sociales importante que tenemos nosotros, porque la gente se acostumbró a ir a pedir en nombre de la iglesia o en mi nombre, y como nosotros teníamos o tenemos una buena reputación, la gente la entiende. Entonces yo tuve que escribir, tuve que decirle que yo no tengo nadie que me representa, nadie, porque yo vengo en representación del pastor Tito Ferrando, yo vengo en representación de la iglesia de Jesucristo. No, yo no tengo ningún representante, ni mujer ni varón, sino que ustedes son mi carta de recomendación. Que venga, que se congregue, alguien quiere un empleado, que venga, se congregue, conozca a las personas y que después él tome la decisión. ¿Por qué yo tengo que tomar la decisión por otra persona o comprometerme? Y entonces eso quedó sentado ya para siempre, que yo no envío personas a hablar con nadie. Entonces van y piden fiado porque es de la iglesia y dicen, no, yo soy de la iglesia de Jesucristo. Y después vienen a cobrarme a mí. Ahí es que donde se torna la situación difícil. ¿Por qué? Porque le digo, mira, yo no te mandé a nadie y tampoco te pedí a vos que fíes a nadie. Ahora, si yo te pido que fíes, vení a cobrarme porque yo voy a responder por la persona que te recomendé. Pero yo no te recomendé a ninguna persona vos. No, pero ¿cómo? Si viene a su iglesia, usted tiene que pagar la deuda de sus fieles. Bueno, no, mira, si tomamos cuenta de lo que estamos acá nomás. ¿Cuántas deudas tiene usted? Mire, si la iglesia va a tener que hacerse cargo de todas las deudas que existen. Entonces llegó la palabra y le preguntó la palabra y le dijo, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? El que habló solamente fue el Padre, la persona en necesidad. Estaba una persona entre las muchas enferma y los familiares no le dejaban entrar, no me dejaron entrar. Y de allá se escuchó la voz, por favor, no le impidan entrar, déjenlo que pase, déjenlo que entre. Y yo le digo, pero déme un tiempito, voy a orar por la persona. Ah, si quiere orar, ore, pero en su casa. No, acá no va a pasar. No, se opusieron, pero la persona en necesidad sí quería. O sea que la persona en necesidad es la que busca. Y cuando una persona está en necesidad, esa persona es sincera con Dios. Ahora, cuando no tiene necesidad, a veces viene por otras razones. Entonces el papá le dijo, maestro, mira, yo te traje, el conflicto soy yo te traje a mi hijo, porque tiene un espíritu malo. Antes sabían bien lo que era Satanás, y después Satanás fue trabajando para que digan, no, ¿cómo va a creer en esa pavada? Entonces que se lo tenga Satanás como algo tonto, o que el que cree en Satanás es un pavo, es una pavada. Lo que cree no tiene sentido. Y entonces él se encargó de
sacar de la mente de las personas el conocimiento de lo que es Satanás. Y nosotros tenemos que saber quién es Satanás y tenemos que saber cómo él actúa. Entonces te traje a mi hijo porque tenía un demonio, tenía un espíritu malo que no lo dejaba hablar. Entonces estaba una persona en necesidad. Habló la persona que tenía necesidad. Y cuando el espíritu entra, el espíritu malo, entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Una situación que usted a lo mejor no tiene nada que ver con esta situación, pero usted, su problema lo conoce usted y también lo conoce Dios. Y a Dios le gustaría sacarlo a usted del problema en que está. Entonces le dijo a él, empiezan a rechinar sus dientes y él se queda rígido, o sea que no se movía. Y le pedía a tus discípulos que lo expulsaran a ese espíritu malo, pero no pudieron. Nosotros, si miramos con sinceridad nuestra vida, no somos nosotros los que hacemos los milagros, sino es el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que darle lugar a que el Señor intervenga. Una persona de cristiana sabe de que tiene que darle lugar que intervenga Dios. Y no, tráigamelo a mí. ¿Quién son? ¿Me entendés? No, llevémoslo al Señor. Entonces el Señor sí sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces el Señor les dijo a los discípulos que todavía no aprendieron a confiar en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Y estaba refiriéndose a la presencia física de Él. Porque nosotros no podemos hacer nada sin Dios, nada sin Cristo, nada. Pero no está físicamente Cristo presente, pero sí nosotros sabemos y le conocemos. Por eso es que tenemos que estar con Cristo y relacionarlo con todo lo que nos pueda pasar. Tenemos que poner a Jesús ante todos nuestros problemas y ante todas nuestras dificultades. ¿Cuándo van a aprender? Dije, tráigamelo al muchacho. Enseguida se lo llevaron y cuando el Espíritu Santo vio a Jesús, ¿qué dije yo? Me parece que cuando el espíritu inmundo, cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y comenzó a echar espuma por la boca, como siempre ocurría. Pero no tiene que ocurrir siempre así para que una persona se detecte que una persona está endemoniada. No tiene que pasar siempre lo mismo. Pero no tiene que estar siempre una persona endemoniada para buscar a Jesús. Ante todos nuestros problemas tenemos que hacer ver a Satanás que Jesús está con nosotros. Y entonces el padre le dijo, desde que era pequeño. Oré ayer por varias personas que tenían fuertes dolores de cabeza. Y se me ocurrió a mí preguntarle, cuando el Espíritu te habla, vos le preguntás. Si no, yo no hablo. Usted sabe que yo voy, oro y sigo orando. No le hago esperar a la gente y me ponga a charlar con una persona. No, solamente lo indispensable y lo necesario. Y entonces, desde que era muy pequeño, y ayer estaba orando, y le digo, ¿de cuándo te duele la cabeza así, de esta forma, de esta manera? No, hace un tiempo nomás. Y una me dijo, otra de las personas me dijo, no, de toda la vida yo tengo este dolor de cabeza. Son diferentes situaciones, diferentes personas, pero el que va a actuar es el mismo Dios. Ese Dios que va a actuar hoy a favor suyo es el que actuó anoche en favor de los que pasaron a que se les ore por cada uno de ustedes. Y otros vienen con otras intenciones. A otros le mueve lo mueve otras situaciones de su vida. Entonces el Espíritu Santo
no, el espíritu malo dice que siempre lo quiso matar, de pequeño, de chiquitito, y lo arroja en el fuego o lo arroja en el agua. Claro, él quedaba rígido. Por más poquita agua que pudo haber habido en un lugar, como él quedaba rígido, no se movía, se podía ahogar en cualquier charco de agua que había, y se podía también quemar. Por favor, hace algo para ayudarnos. Hace algo para ayudarnos. Tené compasión de nosotros. Y cuando una persona tiene un problema, no es la persona nomás la que sufre, sino que sufre todo el entorno. Así que usted va a saber que cuando hay un problema, no le afecta solamente a una persona, sino que nos afecta a todos. Yo tengo que decirle, cuando usted toma una decisión con respecto a la iglesia, todos sufrimos cuando la decisión no es buena. Y cuando usted toma una buena decisión por la iglesia, todos nos gozamos y todos nos ponemos felices de la decisión que usted toma. Pero si toma una mala decisión, todos sufrimos y a todos nos afecta. No es que le afecta a usted nomás, sino que a todos. Entonces, tené compasión de nosotros, le digo, de todos los que estamos sufriendo. ¿Sabe cuántos años? ¿Sabe cuántas personas están sufriendo por esta situación? Claro, a mí me dejaron solo, que yo soy el papá y yo ando con él. Pero muchas personas sufren y muchas personas están pendientes de la situación. Y entonces le dijo Jesús, ¿podés confiar en Dios? Hermano, hermana, ¿puede usted hacerme el favor de confiar en Dios hoy en este día? Y nosotros solamente tenemos una puerta por donde entrar, se llama Jesús. Un camino por donde ir, se llama Jesús. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Así que Él es el que nos lleva a la presencia del Señor. ¿Podés confiar? Porque para el que confía en Dios, todo le es posible. Ahora, ¿quién nos enseña a confiar o quién nos lleva a confiar en Dios? Jesucristo. Enseguida el Padre gritó, sí, Señor, confío en Dios, pero ayúdame a confiar más. Tal vez hasta hoy no confiamos lo suficiente, pero está entre nosotros una persona que puede llevarnos a confiar día a día más y más y más en Dios, que se llama Jesucristo. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente, tuvo la misma actitud que tenemos nosotros. Nosotros no hacemos un espectáculo de una situación demoníaca. No, para nada. Se juntó y entonces él automáticamente le reprendió al demonio y le dijo, espíritu malvado que impides hablar a este joven, te ordeno que salga y no vuelvas a entrar en él. ¿Por qué? Porque la gente, ya se juntó demasiada gente, y entonces no era eso para dar un espectáculo, sino era para ayudar a ellos, a nosotros, ayudándolo al chico, haciéndolo libre al chico o al joven. Estaba ayudando a mucha gente, haciéndole libre a usted o a mí, nos está ayudando a mucha gente. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque más. Luego salió y lo dejó como muerto. Y mucha gente dijo, güey, se murió está muerto, mirá. Porque se quedó inerte. Y entonces Jesús tomó de la mano al joven y lo ayudó a levantarse. Y lo dejó libre. Entonces el papá se fue con su hijo libre. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Dejarlo esta noche libre. No sé cuál es el problema. No es que usted esté endemoniado. No estoy diciendo eso yo. Usted puede tener un problema psicológico, un problema sentimental, o puede estar teniendo algún problema financiero. Bueno, todo lo quiere hacer Dios. Dios le quiere ayudar en todas las áreas.